acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 31 de octubre de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. Señala consejero presidente del INE la necesidad de fortalecer a los órganos de control ante los riesgos que enfrenta la democracia constitucional. El instituto instaló los consejos locales de Coahuila y Estado de México para las elecciones de 2023. Celebran INE y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tercer aniversario de la Cátedra Francisco I. Madero. El Instituto y la Secretaría de Cultura de Coahuila firmaron un convenio de colaboración con el fin de promover, desarrollar y difundir la cultura cívica, la construcción de ciudadanía y los derechos humanos. Prueba piloto de voto presencial en el extranjero para 2023 se implementará en 4 sedes consulares de México, en Estados Unidos y Canadá. La Comisión de Venecia remitió a la presidencia del Consejo General del INE su opinión sobre iniciativas de reforma electoral en México. En el marco de la Semana Académica de la Escuela Judicial Electoral, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió la conferencia La legitimidad de los tribunales y los órganos garantes de una democracia, en donde habló de los riesgos que enfrentan las democracias en la actualidad. Dijo que hoy los derechos fundamentales, pieza articuladora de una democracia constitucional, enfrentan desafíos inéditos. Agregó que la democracia constitucional está bajo acoso, por lo que existe la necesidad de reivindicar a los mecanismos de control. Por eso hay que reivindicar la importancia, la necesidad, si queremos seguir viviendo en democracia, de los mecanismos de control. Multiplicar los órganos de control, cobrar conciencia de la importancia y reivindicar lo fundamental que estos son para el funcionamiento de la democracia constitucional. Es el aire de la democracia constitucional, es básico, es lo primero. Y pasa por un proceso de gran sensibilización de parte de la propia sociedad para entender que los órganos de control no son órganos políticos, no son órganos de parte, sino son instancias de garantías de la que depende la recreación y la subsistencia de la propia democracia constitucional. Añadió que ante los ataques que reciben las autoridades electorales en todo el mundo, es relevante contar con más espacios de deliberación y señaló la importancia de las instancias de comunicación para desmentir descalificaciones. Creo que los órganos electorales y los órganos de control constitucional, como nunca, tenemos que asumir que en buena medida el gran desafío que tenemos es un desafío comunicacional. Ya no solamente tenemos que tener una gran calidad técnica en el desarrollo de nuestras tareas, sino también tenemos que asumir que las instancias de comunicación, las oficinas de comunicación, son tan relevantes en los tiempos que corren como las instancias técnicas. El 28 de octubre, el Instituto instaló los consejos locales en Coahuila y Estado de México para dar seguimiento a las actividades de organización de las elecciones locales de 2023 en esas entidades. Los presidentes de los consejos locales, José Luis Vázquez y Joaquín Rubio, tomaron protesta a las y los integrantes de los órganos locales, quienes se encargarán de vigilar y organizar sus respectivos procesos electorales. Joaquín Rubio, delegado del INE en el Estado de México, señaló que la misión es que las elecciones se desarrollen de manera legal y confiable. Recordó que la entidad renovará al titular del Poder Ejecutivo y se instalarán más de 20.300 casillas a lo largo del territorio mexiquense. Por su parte, José Luis Vázquez, presidente del Consejo Local en Coahuila, dijo que la entidad, además de renovar al titular del Poder Ejecutivo, elegirá a 27 integrantes del Consejo Local, para lo cual se prevé la instalación de más de 3.900 casillas. Cabe recordar que en las elecciones del 4 de junio de 2023, en ambas entidades se recibirán votos desde el extranjero para la gubernatura a través de 3 modalidades: voto postal anticipado, voto electrónico por Internet y voto electrónico presencial a través de 4 consulados en Estados Unidos y Canadá.
En el marco del tercer aniversario de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró los encuentros realizados conjuntamente para promover la reflexión sobre la situación de la democracia y los derechos humanos, lo cual dijo contribuye a fortalecer el carácter resiliente de la democracia. Hoy podríamos agregar que la democracia es también la más frágil, demandante y exigente de las formas de gobierno y participación ciudadana, pero también, aunque pueda parecer una paradoja, también es la más resiliente. Y nos toca, no todas nosotros, que así sea. Tengo la certeza de que la Cátedra Madero justamente colabora para fortalecer ese atributo de resiliencia de las democracias. Pero esa resiliencia solo será posible con el reconocimiento colectivo de que la democracia necesita adaptarse y transformarse para dar mejor respuesta a las demandas ciudadanas sin perder su esencia y sus valores fundamentales y para generar más espacios de participación significativa. Dijo que el fortalecimiento de la democracia es posible con el reconocimiento de lo que se ha logrado. Por ello, señaló la importancia del involucramiento en el proceso de reflexión colectiva sobre el significado de la propia democracia. Es fundamental que continuemos convocando a especialistas, investigadoras, investigadores, estudiantes y docentes a involucrarse en un proceso de reflexión colectiva, estudio y difusión sobre lo que significa la democracia en el siglo XXI y cómo podemos conservarla, perfeccionarla y ampliarla sin perder de vista, como lo hemos reiterado una y otra vez, los logros colectivos que como sociedad hemos conquistado en esta materia, que son muchos, son significativos, pero también están en permanente riesgo. Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García, indicó que los trabajos realizados en el marco de la cátedra han tenido como objetivo comprender los alcances de los ejercicios de participación ciudadana. El trabajo que a lo largo de estos 3 años ha realizado la Cátedra Madero contribuye a comprender los fundamentos y alcances de los ejercicios de participación ciudadana, lo que ayuda a darle claridad a la discusión sobre los mecanismos para expandir la vida democrática. Como parte de las actividades del tercer aniversario de la Cátedra Francisco I. Madero, el INE y la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de fortalecer la cultura cívica. Acompañada del presidente municipal del Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Fernando Orozco, y el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, José Luis Vázquez, Ana Sofía García, secretaria de Cultura en Coahuila, se refirió a los objetivos del convenio, los cuales dijo, favorecen la participación ciudadana mediante actividades culturales. En 2023, el INE implementará una prueba piloto para el voto presencial en el extranjero de las y los mexicanos originarios de Coahuila y Estado de México para las elecciones de gubernatura en esas entidades, que se celebrarán el domingo 4 de junio. La consejera Claudia Zavala explicó que esta prueba piloto se implementará en 4 sedes consulares en Dallas, Chicago y Los Ángeles, en Estados Unidos, y en Montreal, en Canadá, en donde se instalarán módulos que operarán de forma similar a una casilla especial, solo el día de la jornada electoral, para recibir presencialmente el voto de forma electrónica. Cualquier persona con credencial para votar emitida en el extranjero con referencia a alguna de las 2 entidades podrá acudir a la sede consular y votar si no se registró para votar en las otras modalidades que están operando, como es la modalidad postal y la modalidad por internet, pero por vía remota. También podrán participar las personas que cuenten con credencial tramitada en México con registro previo, señalando que eligen votar por la modalidad de Internet de forma presencial. Detalló que los módulos estarán integrados por ciudadanía sorteada y se prevé la presencia de personal de apoyo designado por el INE, así como de representantes de casilla y de personas observadoras. La presencia de representantes de los partidos políticos, así como de observadores y observadoras electorales y de visitantes extranjeros.
Para la selección del funcionariado, con base en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, la DCYEC efectuará una insaculación de acuerdo a la escolaridad y domicilio más cercano a los módulos, así como a la letra para el proceso electoral 2022-2023. La capacitación se está previendo de manera virtual a distancia y en su caso también presencial. Añadió que las casillas operarán de 8 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el escrutinio y cómputo se realizará en el local único que se ubicará en el Estado de México. Si llegadas las 18 horas del día de la jornada electoral todavía se encuentran personas electoras, se les permitirá emitir el sufragio hasta las 18:30 horas. El escrutinio y cómputo de la votación se llevará a cabo en la mesa de escrutinio y cómputo electrónica que se instalará en un local único en el Estado de México. Las actividades en el local único serán transmitidas vía Internet. La Comisión de Venecia envió al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, la opinión que emitió sobre las diversas propuestas de reforma política electoral que se discuten actualmente en México. Esta opinión fue solicitada el pasado 28 de junio por el consejero presidente con base en el Estatuto de la Comisión de Venecia, que faculta a los órganos de los países miembros a realizar este tipo de consultas, como ya lo ha hecho el Instituto en ocasiones anteriores. Al atender la consulta, la Comisión de Venecia designó a un grupo de trabajo integrado por 4 especialistas. 3 de ellos visitaron México entre el 21 y el 23 de septiembre para entrevistarse con actores políticos, institucionales y especialistas. La opinión fue aprobada por la Comisión el 21 de octubre y se hizo pública el lunes pasado junto con otros documentos en el sitio web del Consejo de Europa. El INE detalló que el documento fue enviado por el consejero presidente a autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a las dirigencias nacionales de los partidos políticos, con el ánimo de compartir los resolutivos como un insumo más para la deliberación de un tema trascendente para la democracia en el país. En otra información, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la colaboración entre el INE y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá ampliar las capacidades institucionales para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el ámbito electoral. Explicó que el convenio de colaboración firmado recientemente contribuirá a desarrollar mecanismos, sistemas informáticos y modelos de riesgo contra la corrupción. Además, fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas. En concreto, con este convenio podremos elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las personas morales y de los particulares que participan en las elecciones, lo que incidirá en la creación de diques administrativos que impidan el acceso de dinero ilegal a las contiendas y, en el mediano plazo, en la entera sustentabilidad de la democracia mexicana. Las condiciones de legalidad, equidad y certeza que deben garantizarse en la contienda política solo pueden ser posibles si el financiamiento de partidos y candidatos ocurre con honestidad y apego estricto a las reglas que nos rigen, tanto autoridades como actores políticos. Dijo que el compromiso del INE para combatir la corrupción es total y señaló que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de la integridad electoral. En los últimos 8 años hemos desarrollado un circuito de exigencia técnica y financiera tanto para las propias autoridades electorales como para los partidos políticos, candidatas, candidatos y sus militantes y simpatizantes, así como también para las instancias gubernamentales en tiempos de campaña. Añadió que para contar con una mejor democracia es necesaria la colaboración entre instituciones y la participación de la ciudadanía. Como parte de los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Durango y al conmemorar el 28º aniversario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, la consejera Carla Humphrey impartió la conferencia Reflexiones de la importancia de la mujer en la vida democrática en nuestro país, en donde señaló que en México se han garantizado los espacios para que las mujeres participen en la toma de decisiones públicas. Dijo que no solamente se trata de llegar a los cargos públicos, sino mejorar el nivel de injerencia que logran las mujeres. Creo que hemos avanzado mucho, hemos garantizado particularmente espacios a las mujeres en la toma de decisiones públicas.
hay que ver dónde están las mujeres, porque no solamente se trata de que lleguen, sino el nivel de injerencia que tienen. Pueden proponer reformas, pueden proponer iniciativas, pueden hacer que se destine un porcentaje del presupuesto a programas o políticas públicas transversales, por ejemplo, de igualdad de género, de paridad con perspectiva de género o no. Agregó que hoy las mujeres ocupan el 53% de las curules de todas las entidades y consideró que el objetivo es garantizar la misma posibilidad de incidir en mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos para contar con un país incluyente. De cara a los próximos comicios en Irak, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo un taller sobre administración y justicia electoral con el fin de compartir con la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak la experiencia sobre el manejo político de los aspectos técnicos de la organización electoral y la impartición de justicia. Durante la inauguración del taller en oficinas centrales del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que la defensa de la democracia no solo es nacional, sino global, y mencionó que el taller, además de contribuir a esa defensa, ratifica el compromiso nacional y global por fortalecer la vida democrática y sus instituciones a través de una alianza conjunta. En otra información, el fin de semana el consejero presidente del INE retomó los trabajos como líder de la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en las elecciones de Brasil, que tuvieron su segunda vuelta en la presidencia este domingo 30 de octubre. Como parte de la invitación que el Tribunal Superior Electoral de Brasil formuló a la Uniore para la observación electoral, Lorenzo Córdoba participa en un programa de actividades del 28 al 31 de octubre. En la elección en Brasil, más de 156 millones de brasileñas y brasileños estuvieron llamados a las urnas para renovar la presidencia, luego de que en la primera vuelta, el 2 de octubre, los candidatos Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro quedaron en primero y segundo lugar sin que alguno obtuviera más del 50% de los votos. Cabe recordar que la misión de observación de la Uniore comenzó en agosto con una misión de avanzada integrada por autoridades electorales de Argentina, Costa Rica, México y República Dominicana. Entérate. Al modificar el acuerdo del Consejo General del INE en el que ordenó a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos para establecer criterios de paridad en gubernaturas, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coincidieron en que los congresos locales sí definieron medidas paritarias y el instituto se extralimitó al establecer normas en la materia, por lo tanto, los dejaron sin efectos. Respecto a la obligación de los partidos de modificar sus documentos básicos en cumplimiento con el principio de paridad, el acuerdo fue confirmado. Sin embargo, esta modificación ya no tendrá como fecha límite el 31 de octubre y deberá realizarse 90 días antes del siguiente proceso electoral federal. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.